Señor, tu santo nombre, ese será salvo. Te ruego por favor que un espíritu de revelación y de sabiduría descienda, Señor, sobre nosotros. Señor, un entendimiento, Señor, para mirar en el tiempo, en los últimos tiempos, en la última hora. Te ruego por favor, Jesús, que tú nos equipes, que tú, Señor, sustente nuestra vida, Señor, con fe en tu palabra, Señor, y que recibamos, Señor, el don de creer, Señor, oh Dios, para ser guardado y para ser librado. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hijos, por favor. Quiero pedirle a los niños hasta 9 años, ¿verdad? Si se cumplió los 9, hasta ahí, bendito Dios. Gloria a Dios. Si me puedes cambiar aquí la pantalla, hijo, te lo agradezco. Amén. Quiero tratar este tema, así lo titulé, el síndrome del espíritu del anticristo en la iglesia. Fíjense, hermano, antes de entrar en este tema, ¿verdad? Bueno, espero que todos los grandes que salieron entren. Antes de presentar mi tema, bendito Dios, yo necesito dar una pequeña explicación de qué forma Dios trató conmigo para compartir este tema. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de el anticristo, generalmente nosotros estamos pensando en un hombre, pero antes de nosotros mirar a ese hombre que todavía pues no ha surgido, no se ha manifestado, sí es bueno que nosotros hablemos de su espíritu que hace 2000 años entró en el cosmos. Eso es lo que dice mi Biblia. Hace 2000 años entraron 2 espíritus. Uno de ellos fue el Espíritu Santo, y el otro espíritu que entró fue el espíritu del anticristo. ¿Por qué decimos que entró el Espíritu Santo? Porque él venía pero se iba. O sea, usted lo lee en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová vino sobre, y entonces después se retiraba. Pero entonces el Señor dejó una premisa, y la premisa que el Señor dejó fue esta: me voy para que venga el otro consolador. Ahora, cuando Juan habla del espíritu del anticristo, está hablando de un espíritu que la tierra no conocía, porque Juan dice que es un espíritu que se opone a Cristo, y la oposición a Cristo tiene que ser a partir del evento de la manifestación del verbo, el verbo, la palabra hecha carne. Entonces Juan dice: de cierto ya entró. O sea, Juan deja claro que ese espíritu no estaba en este cosmos. No me pregunte dónde estaba, porque yo no le puedo responder eso, pero sí le puedo decir que entró, bendito el nombre del Señor, y que entró en este cosmos para hacer oposición a todo lo que sea Cristo. Entonces, algunos de nosotros pensamos que el espíritu del anticristo va a estar operando allá afuera, pero ahorita yo le voy a mostrar que no está operando solamente allá afuera, sino que opera dentro de la iglesia. Y como ese es un tema para tocar trompeta, para avisar, bendito el nombre del Señor, usted no se puede dar ni siquiera por aludido, ni por atacado, no, yo creo que como hijos de Dios es mi deber mostrarle y avisar a la iglesia con respecto a esta manifestación de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué cosa es un síndrome? Primero, ¿qué cosa es un síndrome? Es un conjunto
de fenómenos un conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada. En el caso de una enfermedad sería un conjunto de síntomas que conforman la información de una enfermedad determinada. O sea, aquí rápidamente te mandan a hacerte pruebas, análisis, rayos X, escáner. Sin embargo, en países con pocos recursos, uno de los métodos que tienen los médicos para diagnosticar una enfermedad es preguntar: ¿qué te sientes? Entonces usted empieza a decirle: me estoy sintiendo esto. Y el médico que conoce las características de ciertas enfermedades pregunta: ¿y qué más? Y entonces, según le vas diciendo, él va descartando hasta que llega justo, si es un perito en la materia, él va a encontrar qué cosa es lo que tú tienes. Entonces, esto es lo que es un síndrome, conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada. Así que el espíritu del anticristo entró en nuestro cosmos para afectar congregaciones. Quiero que vea esta primera cita. Segundo de Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe. ¿Qué dice ahí, por favor, hermano? Que nadie os engañe en ninguna manera. O sea, dos o tres cosas que yo quiero que usted vea. Bueno, déjeme leerlo en su totalidad. No voy a leer las cosas que están entre paréntesis, pero ustedes síganme. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga. ¿Qué cosa es lo primero que tiene que venir, por favor? La apostasía. Y entonces será revelado el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Ok, miremos unos minutos. ¿Qué dice este versículo? Número 1, que habrá manifestaciones de engaño, dice la palabra, y serán de muchas maneras o de muchas formas, porque tendríamos que leer que Pablo dice que nadie te engañe de ninguna manera. O sea que una de las cosas que va a suceder como manifestación del último tiempo o manifestaciones del espíritu del anticristo dentro de la iglesia es precisamente el engaño, y dice la Biblia que será manifiesto de muchas maneras. Quiero que entienda esto, porque lo más común entre los cristianos hoy en día es echarse una mentira. Es lo más común. Pero digo yo, los cristianos que no tienen principios, porque un cristiano no dice mentira. Entonces, detrás de la mentira hay ¿qué cosa? Un engaño. Y la Biblia dice que una de las manifestaciones que afectan a la iglesia, una de las manifestaciones del espíritu del anticristo son los engaños, las mentiras. Entonces, me gustaría que mirara, por favor, la expresión de ninguna manera es que nadie te haga girar, que nadie te haga voltear el camino, que nadie rompa con el modo o con estilo de vida que estás llevando como hijo de Dios, que nadie corrompa tu comportamiento, tu carácter, dice la palabra de Dios. Ok, ¿qué cosa es apostasía? Bíblicamente es la negación de la fe cristiana. Pero si usted observa la palabra griega, que es la 647, se la puse para que todos los que tengan la Strong Concordancia la puedan buscar. Significa deserción de la verdad, significa algo separador, específicamente significa divorcio, y 2 puntos, significa carta de divorcio. O sea, la palabra del Señor dice que la manifestación de tal espíritu no se daría sin que antes comenzara una gran apostasía. Ahora, ¿quiénes son los que se van a divorciar? Hijos de Dios, que son iglesia, le van a dar el divorcio a Cristo. Ellos le van a presentar la carta de divorcio. Lo más impresionante en las escrituras es que en la mente de Dios nunca estuvo el divorcio. Eso
Eso Dios lo aborrece. Y entre paréntesis, yo siempre que llego a este punto digo, el hombre o la mujer que esté pensando en divorciarse de su cónyuge es una persona que se queda o se vuelve tierra fértil a favor de la apostasía. Porque lo que es en lo espiritual es en lo natural, y lo que es en lo natural es en lo espiritual. Si alguien quiere en el divorcio, sencillamente su espíritu, sencillamente su alma, sencillamente su mente, sencillamente su corazón es una tierra fértil para volverse un apóstata e irse a la apostasía y decirle a Dios: me divorcio de ti. Ahora, cuando nosotros miramos en las escrituras, la palabra del Señor dice que cuando Jesús, dos cosas interesantes, hermano. Jesús le estaba hablando a los apóstoles acerca del matrimonio, y hubo gente que le contestó y le dijo al Señor, pero en el tiempo de Moisés no fue así, sino que él autorizó las cartas de repudio. Entonces la Biblia dice que Jesús contestó: esto fue por causa de la dureza de vuestros corazones. Entonces, atemos cabo aquí unos minutos. Apostasía es igual a ¿qué cosa? A carta de divorcio, a divorcio. Ok, separación. ¿Y por qué alguien da carta de divorcio? Por dureza de corazón. Vuelvo a repetir eso para los que están tomando nota. Vuelvo a repetir esto. Apostasía es carta de divorcio. Y aquellos dieron carta de divorcio, ¿por qué? ¿Qué dijo Jesús del corazón de aquellos hombres que vinieron a pedir el divorcio? ¿Cómo estaba el corazón, por favor, hermano? ¿No quiere contestarme? Endurecido, endurecido. Ok, ya usted sabe que no estamos hablando de gente que no conoce a Dios, sino que estamos hablando de gente que conoce a Dios. O sea, a nosotros no nos debería de sorprender que una de las manifestaciones del último tiempo es que hayan cristianos que digan: no voy a servir más a Dios, y volteen la espalda y se vayan. Eso es cosa fea, eso es cosa dura, pero son ellos los que le están dando la carta de divorcio al Señor. No quiero nada más contigo. ¿Qué es lo que hay en el fondo? No es que un hermano lo hirió, no es que el pastor lo maltrató, no es que el pastor lo empujó para sacarlo de la iglesia. Lo que sucedió es que su corazón es una bola de piedra, está endurecido, es una roca. Eso es lo que dice la Biblia. Nadie se va por nadie. Todo el que se va o se sale porque su corazón se endurece de tal manera que ya no quiere nada más con Dios. Ok, entonces sigamos unos minutos mirando a la luz de la palabra de Dios, porque esto es impresionante. La Biblia dice que la apostasía va a ser para el anticristo lo que fue Juan el Bautista para Cristo. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Quién recuerda qué hizo Juan el Bautista? Le prepara el camino al Cordero de Dios. Y empieza con su mensaje: arrepentidos. Y si usted se da cuenta, la apostasía es todo lo contrario. O sea, la apostasía es una falta de arrepentimiento. Porque un pensamiento nos puede pasar por la cabeza, pero hermano, decirle al Señor Jesús: aquí tienes la carta de repudio, te odio, no quiero nada más contigo. Eso lo hace gente que su corazón ya no da para más. Entonces viene Juan y prepara el camino. Ok, yo quiero que usted note la comparación, porque al anticristo alguien le tiene que preparar el camino. Al anticristo, una de las personas que le prepara el camino son los falsos profetas dentro de la iglesia. La gente que dice tener una palabra de Dios, pero no tienen palabra de Dios. La gente que dice: a mí el Señor me habló y el Señor me dijo, quisiera que saliera, pero sencillamente su corazón es duro. Ellos son los que le preparan con su mensaje y con su vida el camino al anticristo, porque para que llegue tiene que haber manifestación de apostasía. Apostasía es
divorcio del Señor Jesús. Y el divorcio se da por causa de ¿qué? Del endurecimiento del corazón. Ahí sí, que Dios nos agarre confesado, hermano, y que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros. Entonces, yo quisiera que usted viera el otro punto dentro de este versículo. Dos nombres que tiene este hombre, que revelan, hermano, que revelan la naturaleza, según la Biblia, que revelan la naturaleza de este hombre. Pero la Biblia dice que se van a manifestar muchos anticristos. Entonces, como esto primero es un tema espiritual y todavía no hemos, perdón, si alguno, que Dios tenga misericordia, si alguno piensa que ya estamos en la gran tribulación, perdone, todavía no. Yo espero que usted se vaya con el Señor Jesús, o sea, pero tiene que haber manifestaciones antes de que Cristo venga. Y lo que se va a dar en este hombre en específico, primero se tiene que dar dentro de la iglesia, porque se va a dar. Esto es algo que es serio. Dice la Biblia que va a ser, el nombre de ellos dos es hombre de pecado, y que dice aquí, por favor, hermano, hijos de ¿qué? De perdición. Leámoslo un minutillo y entenderíamos por qué en el espíritu hay gente que jamás y nunca pueden soltar su pecado, porque son ¿qué cosa? ¿Qué dice aquí? ¿Hombres de qué? Hombres de pecado. Acuérdense que antes de lo natural está lo espiritual. O sea, antes de que se vea el anticristo, la apostasía le prepara el camino al anticristo, pero la apostasía también le está preparando el camino, o le deja el espacio al espíritu del anticristo dentro de la iglesia. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? De esta manera. ¿Hombres de qué? ¿Qué dice aquí, por favor? ¿Hombres de qué, hermano? De pecado. ¿Y son hijos de qué, hermano? De perdición. Ahora, mire unos minutos qué significa esto. Ruina espiritual, condenación, desperdicio, destrucción, destructor, disolución y muerte. Ok, pero ese no es usted. Yo le estoy diciendo lo que se va a manifestar. Así que cuando usted vea manifestaciones como esta, en mi país hay un dicho que dice: cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Mójalas para que la barba de aquel está ardiendo, pero la tuya está mojada para que no agarre fuego. Bendito Dios. Entonces, ese es 2 Tesalonicenses 2:3. Miremos unos minutos la antigracia. Esta es la continuación. El versículo 4 dice: el cual se opone, número 1. Se va a estar dando usted cuenta que siempre hay alguien que, hermano, es un ácido. Pero eso es por el espíritu del anticristo, que él siempre está opuesto a todo. Pero es la administración que tiene a su espíritu. Número 1, se opone. Número 2, se exalta sobre todo lo que se llama Dios, así que él se cree un Dios. O sea, la gente con ese espíritu serían capaces de jamás y nunca extenderle la mano a nadie hasta que alguien venga a darle la mano a él. Porque si no me saluda, a mí que me importa, yo tampoco lo saludo a él. O sea, es una manifestación de orgullo, la altanería y la arrogancia, hermano, en la máxima expresión. Dice la Biblia, él se quiere exaltar incluso sobre lo que es objeto de culto. Siempre recuerdo, mire, hermano, hay un pasaje en la Biblia que es impresionante. Me va a permitir mencionárselo, por lo menos recordárselo. El pueblo de Israel pide rey. No había rey, lo que había era gobierno teocrático, y gobernaba Dios a través de un profeta que era también juez dentro de la nación. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención es que aunque el pueblo
El pueblo pidió rey. El pueblo no pudo escoger el rey, sino que Dios fue el que escogió el rey. Sí, ¿está de acuerdo conmigo, sí o no? Ellos pidieron rey. Bueno, fíjense, hermano, dos cosas rápido que quiero mencionarle. Una de ellas, desecharon el pastoreo de Jehová, porque Dios los pastoreaba a través de su profeta y de su juez, a través de la unción que tenía Samuel. Al desechar ese pastor, Dios escogió su nuevo pastor. Su nuevo pastor era un pastor de asno, y a un asno hay que darle palo para que camine. Así que esa era la manifestación del carácter del próximo rey. Ahora, a mí me llama la atención que en la palabra del Señor dice que hubo hijos de Belial, hijos indignos, que no le quisieron traer presente a Saúl. Todas las tribus le trajeron un presente a su nuevo rey. Pero no por casualidad en la Biblia aparece la descripción, y una de las características de los hijos de Belial es que no le gustan honrar a los siervos de Dios. Entonces, como no le gusta honrar a los siervos de Dios, ellos buscan la honra para sí. Pero eso es grueso, porque a la luz de la palabra del Señor dice la Biblia que aquello pasó por alto para Dios, porque Saúl lo disimuló y no lo quiso ni siquiera ver. Ahora, yo quiero que usted vea el espíritu del anticristo. Dice la Biblia que él se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Él quiere ser Dios. Él se quiere exaltar sobre todo lo que es objeto de culto. O sea, él quiere llevarse la gloria, él quiere llevarse la honra. Es impresionante. Dice la Biblia, se sienta ¿dónde? Por favor, hermano, ¿dónde se sienta? En el templo de Dios. ¿Puedo hacerle una pregunta? Hello. ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Y usted qué cosa es? ¿Qué cosa es usted? Templo del Espíritu Santo de Dios. Así que el espíritu del anticristo, ¿qué va a querer? Sentarse. Que el Señor los reprenda. Y así hay mucha gente atrapada dentro de la iglesia. O sea, ya se le sentó el espíritu del anticristo en el corazón y hasta se burla. Fíjese que ahora mismo la hermana Elisa me acaba de contar una visión que el Señor le dio, que no la voy a dar no la voy a dar en toda su extensión, pero dice que ella veía burladones dentro de la iglesia. Y incluso, hermano, pero ¿por qué tú estás? Y ella con la sonrisa en la cara, burlándose de las cosas eternas de Dios, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Yo le dije, ahorita vas a escuchar mi tema, vete y siéntate con paz, porque yo sé que esto es parte de, o sea, disculpe, hermano, si usted no está siendo ministrado por un espíritu semejante a ese, usted ni se cargue, ni se preocupe. Yo estoy avisando, estoy tocando una trompeta para que Dios guarde nuestro espíritu y guarde nuestro corazón. Pero una de las cosas que va a hacer el anticristo es esta. Por lo tanto, una de las cosas que hace el espíritu del anticristo desde hace 2000 años es buscar templos para sentarse en él. Discúlpeme que quizá en otra ocasión no le había explicado esto de esta manera, pero así fue como el Señor me la dio ahora y se lo quiero compartir así. Entonces, finalmente, ¿qué cosa es lo que hace? Dice la Biblia que se presenta a sí mismo como ¿qué? Como si fuera Dios. Ok, entonces déjenme mostrarle un minuto aquí. Número 5 es número de la gracia, y eso es influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Y eso incluye el agradecimiento. Todo hombre que vive bajo la unción del Espíritu Santo, su vida tiene que funcionar a la par
de la palabra de Dios. O sea, su caminata tiene que ser como describe la palabra de Dios. O sea, disculpe, hermano, yo puedo engañar a Dios. Eso creo yo. Pero a Dios nadie lo engaña, hermano. Generalmente eso es lo que piensa la gente. Porque ven a Dios como un viejo chocho sentado a cientos de miles de años distancia a luz. Pero es que Dios dijo que Él habitaría en medio de nosotros. Él dijo que Él escribiría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Él dijo que nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. Entonces, Dios no está tan distante como muchos creen. O sea, Dios está más cerca. Incluso hay una descripción: cerca de ti está Dios, cerca de ti, en tu boca está la palabra. O sea que aun cuando nosotros, hermanos, no querramos entender, ahí les recomiendo el tema del martes. Estuve hablando un poquito acerca de los eternos de Dios, y una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón es el testimonio de que Él es real, aunque nosotros no lo querramos reconocer. Pero eso es suficiente para Dios. Entonces, miren lo que hace la antigracia. Ok, regreso aquí. La antigracia son estas 5 cosas. Quiero que vean unos minutos. La antigracia, el cual se opone, es utilizar algo para que impida o dificulte la acción de una persona o el efecto de una cosa. Así que el anticristo es la oposición a la obra de Cristo en tu vida. O sea, Dios tiene cosas buenas para ti, pero Él está empecinado en estorbar. Luego, el sexarta es elevarse la persona o cosa a una mayor dignidad o categoría. Para los que están tomando nota, no hay otro digno sobre la faz de la tierra, y así lo describe Pablo, de ser alabado, honrado y glorificado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él a cada rato escribe: a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, y describe para quién tiene que ser nuestro culto y nuestra adoración a Dios. Ok, dice la Biblia, es objeto de culto, o sea, homenaje y devoción que se tributa únicamente a Dios. Él se sienta. Bueno, necesito que usted observe qué significa que Él venga y se siente. Eso es lo que dice la Biblia. Él se sienta en el templo de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo. Él se sienta para establecer una base. Y luego dice la Biblia, se sienta para poner fundamentos de una teoría o de una doctrina. O sea que sí, ahorita lo vamos a ver. Cristo tiene doctrinas, el anticristo tiene doctrina, y las doctrinas del anticristo son doctrinas de error y de demonio. Donde las planta es dentro del templo de Dios. O sea, de aquí vamos a tener que salir hoy diciéndole al Señor: cúbrenos, Señor, cúbrenos, Señor. Y si el enemigo ha querido plantar algo que no es de Dios, pues que el Señor lo arranque. Amén. Finalmente presentándose o mostrándose o poniéndose en presencia de alguien como si Él mismo fuera Dios. O sea, a la manera en que quiero que usted lo entienda, es que si alguien viene y se siente en su corazón que no es Dios, y ese alguien o algo controla su vida, entonces ese será su Dios. Eso será lo que usted sirva, a eso será a lo que usted se dedica. Y eso, hermano, no se puede ocultar. O sea, eso se va a hacer manifiesto, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y también son nuestras acciones y nuestros hechos. Entonces, déjeme mostrarle mi próximo versículo, hablando de los oponentes. Dice la Biblia, Pablo le escribió a Timoteo y le dice: necesitas tener cuidado con un hombre. ¿Alguien me puede decir dónde estaba ese hombre?
¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Así que tengo una agradable noticia. En toda iglesia hay un Alejandro. Pero es para que se manifieste. O sea, es para que a la luz de la palabra de Dios, porque se tiene que manifestar el espíritu del anticristo. Entonces, miren lo que dice, miren lo que yo quisiera, hermano. Yo le ruego a Dios que aquí no haya uno, pero yo sé que tiene que haber uno. No, serio. O sea, no, hermano, renuncia a eso. No es que estamos en el último tiempo. Y a más de uno no le parece esta palabra. Y más de uno sale peleando con la palabra. Y más de uno, no, eso no es así como él dice. Entonces viene Pablo y le dice, claro que no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que me están viendo por internet, ¿verdad? Mire lo que significa Alejandro. Alejandro es el defensor de los hombres. Para los que están tomando nota, humanismo. Pero no, el defensor de mi vida tiene que ser Dios. Pero siempre hay alguno que termina, tú sabes, queriendo amar más que Dios, perdonar más que Dios, levantar más que Dios. Y a algunos se les olvida que, por ejemplo, había un hombre que amaba tanto, hermano, amaba tanto a Saúl, y ese era Samuel. Y Samuel va de llorarle a Dios, por favor, Señor, ten misericordia de Saulito. Y viene el Señor y le dice a Samuel, mira, no quiero que vuelvas a pedir más por él, porque ya yo lo deseché, no te voy a oír. Va. No, hermano, ese es un único versículo. No, tengo unos cuantos. Por ejemplo, le puedo mencionar a los dos hijos de Elí. Y Dios le dijo a Samuel, diles que ni por sacrificio ni por ofrenda los perdono. Decidí arrancarles la vida. Se acabó. O sea que, ¿puedo mencionarle otro más? No, hermano, estamos viviendo en la gracia. Bueno, ¿y Ananías y Zafira? ¿Dónde los dejamos? O sea, hermano, y fíjense, los muy sinvergüenza planificaron y dijeron, esto es lo que vamos a vender. Vendimos en tanto, le vamos a llevar tanto. Y cuando nos pregunte, sí, en eso fue en lo que lo vendimos. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que le dijo el Señor? Por cuanto le mentiste al Espíritu Santo de Dios. Mentira, engaño, espíritu de anticristo dentro de la iglesia. Si tú quieres, síguete riendo y burlándote de Dios. Pero Dios esto no lo pasa por alto. Y una de las cosas que quiero decirle a toda la iglesia es que eso es una manifestación del espíritu del anticristo dentro de la iglesia. Porque, entre paréntesis, hermano, perdone, yo lo considero usted un hombre santo. Yo lo considero usted una mujer santa. Entonces, mantenga su distinción y mantenga su distancia para no contaminarse, porque la santidad no se pega, pero el pecado sí ensucia y sí mancha. Así que quiero que usted vea aquí unos minutos. Alejandro, el defensor de hombres. El calderero, trabajador, ¿con qué? ¿Qué dice aquí? Cobre, bronce, brasero. Entonces, me puse a pensar, ¿con qué trabaja Dios? ¿Alguien quiere contestar con qué trabaja Dios? Primero, trabaja con barro. No, pero tienes mucha razón. Porque luego después, lo que tenemos es que esperar la renovación del hombre interior, donde Dios lo que está haciendo es conformándonos a su imagen. Y entonces el Dios que me dice que tengo que usar oro, plata y piedras preciosas, eso es lo que quiere hacer de mí, un vaso de honra en sus manos. Eso es lo que quiere hacer Dios de usted. Pero este humanista
Con lo que trabajaba era con cobre y con bronce. Sigamos aquí unos minutos. Dice la Biblia, Alejandro el calderero me hizo mucho daño. Pero mire lo que dice la Biblia: el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Ahora, eso téngalo por seguro, de que Dios paga, Dios paga. Si alguno cree que se puede escapar, no. Ahora, pero yo quiero que usted vea cuál era el tema de Pablo. Tú también cuídate de él. O sea, disculpe, ¿quién está hablando? Un apóstol. ¿A quién le está hablando? A un pastor. Y le está advirtiendo a un pastor: tienes a un miembro dentro de la iglesia que es un opositor. Pero así, hermano, disculpe, con nombre y apellido, Alejandro el calderero. Tú también cuídate de él, pues se opone. ¿A qué se opone, hermano? Vigorosamente a nuestra enseñanza. Entonces, ok, espíritu de anticristo, oposición. ¿Quiénes se oponen? ¿A qué se oponen? Según la Biblia, ¿a qué se oponen? A la palabra de Dios. Se oponen a la prédica, se oponen a la doctrina, se oponen al evangelio, se oponen a la exhortación. A mí no me parece. Entonces, claro que más de alguno quizás en alguna vez haya caído en este vacío sin darse cuenta. Cuando salga hoy de aquí, más nunca usted se va a atrever a abrir la boca, porque yo le voy a decir algo: eso es espíritu de anticristo dentro de la iglesia. Cuando Dios da una palabra, se la da a la iglesia. Primero me la da a mí, y después que me la da para mí, la da para ti. Pero nosotros tenemos que, en el nombre de Jesús, rechazar ese espíritu de oposición, que el espíritu de oposición del anticristo dentro de la iglesia lo que hace es resistir palabra, resistir exhortación, resistir doctrina, resistir evangelio. Esto no me gusta, esto otro no me gusta, y se llenan la boca diciendo que son cristianos, ¿verdad? Esto tampoco, esto otro tampoco, y siempre recurren a la misma expresión: Dios es amor. No sé por qué él habla así, pero, y aquí necesito quedarme unos minutitos más, ¿verdad? Solo para recordarte que Caín estaba tan amargado. O sea, perdóname, ¿sabes qué cosas somos nosotros? Resultado de lo que comemos. Si yo como palabra, yo voy a ser prosperado. Si yo vivo por el Espíritu, yo voy a ser bendecido. Pero si yo vivo de otra cosa, yo voy a vivir amargado. Bueno, viene el Señor. Y hermano, qué privilegio. No sé si usted detalla que a las únicas personas a quienes Dios descendía y le hablaba eran los hijos que él había engendrado en el huerto. Caín era un hijo engendrado de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Sí está conmigo. Hermano, ¿dónde dice eso? La Biblia lo dice. Léalo. Está dentro de los primeros 5 capítulos del libro de Génesis. Caín era un hijo engendrado de Dios, porque Set fue un hijo engendrado de Adán. O sea, Caín era un hijo engendrado de Dios. Viene Dios y le habla a Caín: si hicieres el bien, no serás aceptado. Te quiero detenerme unos minutos. ¿Qué tengo que hacer, hermano, para ser aceptado? Tengo que hacer el bien, pero el bien según Dios, no el bien según yo creo, sino el bien según Dios. Cuando yo hago el bien según Dios, ¿qué dice la Biblia que va a pasar conmigo? Voy a ser aceptado. Pero si se da cuenta, no es que voy a ser aceptado de los hombres, sino que voy a ser aceptado de Dios, porque Dios no lo aceptó a él, ni aceptó su ofrenda. Entonces, de repente algunas personas están luchando y peleando con el tema de la aceptación. Quiero ser aceptado, pero primero, por favor, haz el bien para que seas aceptado de Dios. Cuando eres aceptado de Dios, entonces hay algo que sucede.
comenzamos a hallar gracia, no solo delante de Dios, sino también delante de quién, por favor, de los hombres. Entonces, miremos unos minutos. La oposición es espíritu de anticristo. Y había un tal Alejandro dentro de la iglesia, hermano, y ya Pablo no lo veía. Pero que Pablo ya no lo veía. Pero le escribió una carta a Timoteo: ten cuidado con este. A mí lo que me asombra, hermano, es que esa palabra está inspirada por el Espíritu Santo. De veras que alguna vez quizás convendría decir un nombre para que caiga temor de Dios en medio de nosotros. Pero yo le quiero pedir, por favor, que usted mire a los que se burlan, que usted le ponga el ojo, bendito el nombre del Señor, a los que no caminan conforme al santo evangelio de nuestro Señor Jesús. Y así como nos dijo el Señor hoy, no los vamos a mirar para acusarlos, porque si ellos están de pie, al igual que nosotros, están de pie delante de su Señor. Y si caen, caen no delante de mí, sino delante de su Señor. Pero yo quiero decirles algo: el pecado sí se pega. Entonces, no los voy a acusar, no los voy a condenar, pero la palabra sí los señala. Y cuando la palabra de Dios señala a alguien por su conducta, por su proceder, por su vida, por sus actitudes, usted debería tener cuidado. Esto fue lo que dijo Dios: se va a manifestar un espíritu dentro de la iglesia, y una de las cosas va a ser oposición. Abiertamente no necesitas decir no lo creo, con tal de no vivirlo es suficiente, porque ya está en la palabra. No lo obedezco, es oposición. ¿Sí me entiende, hermano, o no me entiende? Ok, sigamos aquí unos minutos. Ok, manifestaciones del espíritu del anticristo. Encontré que hace 2000 años el Señor le habló a 7 iglesias y le dije esto, y les dijo: esto es lo que se está manifestando en medio de ustedes. De que era espíritu de anticristo, era espíritu de anticristo. Número 1, frialdad. Ese punto lo quiero dejar para lo último, usando un versículo que el Señor, en el que el Señor le dijo a todos los que le escuchaban. Cuando Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. Cuando Moisés dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo que dice Moisés es que ellos están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de ¿quién, por favor, hermano? De vivos. Entonces déjenme explicar esto unos minutos. Esta era la manifestación. Tengo unas cosas contra ti, que tienes por ahí, a los que mantienen, que dice aquí, por favor, hermano, la doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán no era maldecir. La doctrina de Balaán era decirle a Balac: entrégale a tus hijas, entrégasela a los hijos de Israel y que fornique. La doctrina, una de las manifestaciones del espíritu del anticristo dentro de una iglesia son los pecados de inmoralidad sexual: adulterio, fornicaciones, y de ahí para allá todo lo que usted pueda poner como inmoral a la luz de la palabra de Dios, dentro de ese verbo griego que es fornía. Codicias, bendito el nombre del Señor. Y aquí sí tendríamos que tener cuidado, ¿verdad? Porque en la gracia el Señor dijo: oíste que fue dicho que si un hombre toma una mujer que no le pertenece, adulteró. Mas yo digo que cualquiera que mire una mujer y la codicia con sus ojos, de cierto ya adulteró. Medicina para nuestra enfermedad, porque necesitamos ver qué cosa es
el espíritu del anticristo que está operando hace 2000 años. Se lo empezó Dios a hablarle a una iglesia. Y le dice a esta iglesia, hermano, lo más asombroso no era la doctrina de Balaam. Lo más asombroso es que ellos mantenían, y todo el mundo callado, nadie hablaba de eso, nadie condenaba el pecado, nadie lo señalaba. Entonces esa es una característica de la mayoría de las iglesias en Estados Unidos. Para no incomodar a nadie, no molestar a nadie, no hablemos de pecado. Pero eso es tremendo, hermano, porque, perdone, ¿a quién le demandan la sangre? ¿A que no toca la trompeta? Aquí yo no soy Pilato, yo de aquí me voy feliz. ¿Por qué? Porque me subí y sobre la tarima de la torre que Dios me ha dado, toco trompeta y aviso. Pero la mayoría de la gente no quiere hablar de eso. No, eso es meternos en los problemas personales de la gente. Uy, hermano, a esos Dios le va a pedir cuenta. Entonces, el problema no era la doctrina, sino que ellos como iglesia la mantenían. Y entonces, quiero que usted vea, quiero que usted vea las otras manifestaciones del Espíritu. Tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas, espíritu de anticristo. Gracias a Dios, esa no nos toca a nosotros. Aquí no hacemos elección para escoger los diáconos, ni hacemos elección para escoger los ancianos, ni, gracias a Dios. Voten. ¿Por quién? Por el más popular. Y el más popular dentro de la iglesia haciendo campaña. Se sabe que popular es un cigarro en mi país, ¿verdad? Entonces, esto impresionante. Porque la doctrina de los nicolaitas es la doctrina del pueblo, el pueblo vencedor. Y es prácticamente un socialismo y un comunismo metido entre la iglesia. Y el pueblo con pancarta elige a sus líderes. Eso no es de Dios. Para empezar, sí, hermano, porque usted está pastoreando. Yo estoy pastoreando porque tengo padre. Primero el celestial y luego porque tengo mi padre ministerial que me delegó aquí. Entonces yo estoy haciendo lo que él me mandó a hacer. Pero le cuento algo. Y esto es lo interesante, bendito Dios, a la luz de la palabra de Dios. Los que tienen el poder de elegir también tienen el poder de quitarte. Entonces eligen diáconos, eligen ancianos, eligen pastores, y en una buena revuelta le dicen al pastor: recoge y vete, ya no te queremos, ya tenemos uno mejor que tú, más culto que tú, más preparado que tú, o de repente va a cobrar menos que tú y nos interesa. Eso es, hermano, eso es impresionante. Esa es la vida de la iglesia en Estados Unidos. O sea, perdón, hermano, y los primeros bandidos, que son los que dentro de la iglesia cuestionan qué gana el pastor, ellos son los primeros que ni ofrendan ni diezman. No, por eso mismo, porque el pastor no deja saber. Yo le estoy dando mi diezmo. Se llena la boca de. Pero en realidad los diezmos son del Señor. Tú sabes, quien no lo da le roba a Dios. Después, si yo hago mal uso de eso, a mí Dios me va a pedir cuenta. Pero a mí me enseñaron que el problema mío como miembro era, ¿cuál es el problema de un miembro? El no diezmar. ¿Y cuál debería de ser la bendición de un miembro? Lo doy, listo. Hasta ahí, el Señor sabe. Ahora, quiero que usted mire unos minutos. La doctrina de los nicolaitas es el pueblo gobernando las decisiones de la iglesia, espíritu de anticristo. Tengo contra ti que toleras, esta sí es durísima, a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, pero no lo es. Y enseña, dice la Biblia, pero si usted se da cuenta,
O sea, no es profeta porque ella no usa palabra de Dios, sino que lo que usa es la seducción. Entonces, si usted se da cuenta, las manifestaciones del error son a través de seducciones. La gente son arrastradas y movidas no por convicción del Espíritu Santo, sino por seducciones de espíritus que hablan. Qué lindo como habla. Y se van detrás de. Entonces, miremos unos minutos. Lo digo así, hermano. Porque en días pasados tengo un hijo y disculpe, pero me dio tanta tristeza cuando él me estaba hablando de que uno quería hablar conmigo. Y qué le agradezco a Dios que no haya querido hablar conmigo. Porque ese otro le dividió la iglesia a un pastor y estaba contento porque con la división se le habían ido 22 hermanos. Y dije, gracias Señor que de alguna manera tú impediste que hablara conmigo. La razón es bien sencilla. El diablo es quien divide. ¿Usted me está oyendo, hermano? Satanás es quien divide. Y una de las cosas que hace el espíritu de la división es seducir y eleva el ataque. No estoy hablando a los ministros, eleva el ataque a los que ya están sirviendo dentro de la casa. Una de las tareas de ese espíritu jezabélico es atacar a siervos de Dios, siervas de Dios. Ellos empiezan con ganas, con deseo de servir a Dios, pero el pecado los toca, los mancha, los ensucia. Entonces quiero que usted vea, ponte en vela y afirma las cosas que estaban a punto de morir porque no he hallado completa tus obras. Espíritu de anticristo, comenzar a hacer algo y la oposición no te permite terminarla porque no hay rendición del corazón. Ok, mire este versículo. Y yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomito de mi boca. O sea, es lo aborrecible que ya Dios no soporta. Luego dices tú que eres rico y que no tienes necesidad de nada. El poder de la indiferencia a través de las posesiones. Tengo casa, tengo carro, tengo dinero, tengo comodidades. A mí qué me importa Dios. Entonces el Señor le hace una fotografía, ¿eh? Dice que eres rico, ¿verdad? Para empezar, cuando uno tiene, ¿quién se lo dio, hermano? O sea, disculpe, la verdad, yo bendigo a los que tienen, me bendigo yo mismo y le pido al Señor, pon cerca, alrededor de mi casa. Porque una de las cosas que le dijo Dios a Luzbel fue, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. ¿Dónde has estado? ¿Has visto a mi siervo? Sí, ¿cómo no? Sí, lo he visto. Y sí me he dado cuenta que tú lo proteges a él, protege a su esposa y a sus hijos, y me he dado cuenta que le protege todos los bienes. Y así, ¿quién no te va a servir? Hermano, cosa seria. Si usted cree que hasta el día de hoy Satanás no le dice esas cosas al Señor, usted es un tontito. Lo otro que me preocupa es que Dios diga, ok, te doy la oportunidad de probarlo. Ay, Dios mío, por Dios. Te doy la oportunidad de que no puedes tocar su alma, pero te doy permiso para que arrase con todo lo que tiene dentro de su casa. Pero fíjese quién es Dios, que como Él aborrece el divorcio, le deja a la vieja cascarrabia al lado, que lo insulta, lo fastidia, lo molesta,
le dice horrores, maldícelo, y con todo eso, y a él no le puede pasar, hermano, usted sabe lo que no le podía pasar ni por la cabeza divorcio, porque a Dios no le agradaba. Y se la tuvo que bancar así, como dicen los argentinos, se la tuvo que aguantar así. E incluso los hijos de la restitución, Dios se los dio con esa sinvergüenza. Porque buena gente no era. Disculpe, hermano, una mujer que le diga a uno, maldice a tu Dios y muérete. ¿Saben lo que? Ella sabía que el poder de la vida estaba en sus palabras. Si ofendes a Dios y te desatas de Él, te mueres. Por esa misma razón, como Él no quería morirse, ni lo voy a ofender ni me voy a desatar. No voy a admitir despropósito alguno de parte de Dios. Recibí lo bueno de Él y no voy a recibir lo malo. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo, hermano. Entonces, esa es la característica. Estos son los ataques del espíritu del anticristo. Déjenme mostrarle este versículo. Esta es la última hora, así que, así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido, que dice ahí, por favor, hermano, muchos, 2000 años atrás, y ya Juan está diciendo, han surgido muchos. Pero sabemos que es la última hora. Me ayuda aquí sí, ayúdame a predicar. A manera de preguntar, dígale a su hermano, ¿sabes que es la última hora? Bueno. ¿Sabes qué es la última hora? Y ahí sí que Dios, pues, en su misericordia, que nos tome preparados. Estaba escuchando el testimonio de la hermana Elizabeth y no voy a decir que estoy asustado, pero sí estoy preocupado. 2:19 salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Quiero que usted mire esto. Salieron, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban ellos, por favor? Estaban dentro de la iglesia. O sea, esta es la expresión de una división también. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Ese es el apóstol Juan. Pero salieron a fin de que se manifestara, dice la palabra del Señor, que no todos son de nosotros. Ok, sigamos aquí rapidito porque, ahora, mire hermano. Mire, estoy en 1 Juan 2:18, 2:19. Mire estos versículos, 4:2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Vamos a conocer el Espíritu de Dios. Vamos a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los demonios no confiesan eso. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, habéis alcanzado la victoria, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el cosmos. Está hablando del espíritu de Cristo, que es mayor que el espíritu del anticristo. Ahora, para mí lo más interesante es cómo es que esta gente se dejó influenciar de esa manera. Quiero rapidito seguir porque quiero terminar el tema. Me gustaría que usted mirara la palabra confesión. Porque en 2000 años atrás, cuando alguien confesaba a Jesús, esto no es chiste. Entonces se lo voy a decir. A principios del siglo hubo una discusión teológica, porque algunos hablaban de ser mártires por causa de Cristo. Entonces, pero otros empezaron a decir, ¿cómo vamos a cumplir la gran comisión? Entonces, había gente que aceptaba a Jesús, pero que la aceptaba, que amaba a Dios con toda la revelación, era impresionante. Y luego se iban y se presentaban delante de los romanos y le decían a los romanos, yo soy seguidor de Jesucristo. Próximo, una empalizada.
y los mataban. Entonces surgieron varios maestros, surgieron varios teólogos, y esos teólogos empezaron a cuestionar el por qué tengo que yo ir. Si me atrapan sirviendo al Señor, pues que me maten, pero si no me atrapan, pues voy a hacer la obra, voy a predicar, voy a evangelizar, y cuando me atrapen, entonces muero por Cristo. Pero confesar a Jesús 2000 años atrás era decir: mi vida está ligada a Cristo y no me importa morir por Él. Hagamos una encuesta. La única pregunta que yo haría es: ¿estás dispuesto? No me contestes, no me levantes la mano. Hagamos la encuesta y pongámoslo en un papel escrito sin nombre ni apellido. Sinceramente, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? O sea, así de pararte y que me mate. Eso era tremendo. Era tremendo. ¿Usted sabe por qué? Porque era la expresión máxima de la renuncia. En la tierra no hay nada que seduzca mis ojos, ni mis oídos, ni mi mente, ni que atrape mi corazón. Yo soy de Cristo. Esa era la expresión máxima. Pregúntenle a una señorita, y en la iglesia cuando yo hablaba de rato me decía: ay, por el amor de Dios, apóstol, ¿por qué usted habla de estas cosas? Casi que yo preferiría que se demore un poco, porque yo me quiero casar y quiero tener. Pero, hermano, cuando usted oye eso, ¿no será eso espíritu de anticristo, aunque nos riamos? Aunque nos riamos, no tenga pena, ríase. Pero quien desprecia el rapto por un matrimonio, que dice la Biblia que lo que va a traer es aflicción de carne, y Pablo dijo: se las quiero ahorrar. Claro que ahí todos los que nos hemos casado dijimos: no, de nariz, de cabeza, a mí que Pablo, si quiere quedarse solo, yo no, yo me caso. Pero la Biblia dice que trae aflicción de carne. A mí que ningún hombre me diga aquí que no ha caído en aflicciones de carne. Porque entonces le digo: por la Biblia tú eres un mentiroso. Porque la Biblia dice que el matrimonio trae aflicción de carne. Pero cuando yo miro esto a la luz de la palabra de Dios, yo digo: bendito sea Dios, porque inclusive, bendito el nombre del Señor, lo interesante de la confesión no está relacionado únicamente con lo que dijo Jesús, lo que dijo Juan, sino con lo que dijo Jesús: el que me confiese delante de los hombres. Vete y dile a los adolescentes de esta iglesia que empiecen a presentarse en la escuela como cristianos. Mi hijito, no les conviene. Disculpe, ay no, hermano, lo mínimo, hermano, es que después, ¿quién soporta el bullying? Toda la vida hubo bullying. O sea, eso del bullying es ahora. Y los mediocres con 14, 15, 18, 16, 17 años van y se matan porque le estaban haciendo bullying. En vez de ir y meter 2 papazos, no, ellos van y se matan porque me están haciendo bullying. ¿Pero qué cosa es eso? O sea, yo me crié, yo crecí, yo nací, crecí y me crié en un país comunista. Y viví 50 años allá adentro, hermano. Y más de una vez me llevaron, ya usted sabe a dónde, mejor ni digo, porque me están oyendo y me están viendo. Pero yo no me... ay, pobrecito yo. Perdóneme, ¿por qué? No voy a hablar solo de los jóvenes, porque hay hermanos varones que delante de sus compañeros jamás y nunca se han confesado hijos de Dios. ¿No serán por los chistes de doble sentido? ¿No serán por la vida mundana que llevan? Disculpe,
Para mí eso es un precio. Es más, si aquí hubiesen 3 o 4 personas con un mínimo de inteligencia, lo primero que harían sería confesarse cristiano, porque eso se volvería su límite. Se cubrirían ellos mismos cuando le digan a sus amigos: yo soy un hijo de Dios. No me hagas partícipe de eso. No quiero oír. Los empezarían a respetar como hijo de Dios. Usted sabe, a Daniel lo respetaron como hijo de Dios. Pero una de las cosas que hace el espíritu del anticristo es silenciar el testimonio de la iglesia. La gente no quiere confesar que son cristianos. No quieren bullying sobre ellos. Qué vergüenza. O de repente quieren tener una vida así, light o doble agente. Le trabajan a Dios y al diablo, a los dos. Que Dios tenga misericordia. Entonces, miren lo que quieren mirar aquí unos minutos, hermano. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que me confiesa delante de los hombres, ¿qué dice Cristo que hará? Perdón. Si todavía tú no le confiesas delante de los hombres, ¿te va a confesar Él delante del Padre? Tengamos una pequeña discusión teológica. ¿Quién tuerce ese versículo y lo puede cambiar a su conveniencia cuando es Cristo el que dice: jamás y nunca te has confesado cristiano delante de la nube de testigos? Ok, listo. Yo también te niego delante del Padre. Señor, yo iba a la iglesia más bendecida de Dallas, Jericín. ¿Y dónde están tus confesiones? Que Dios tenga misericordia, porque parte del espíritu del anticristo es una oposición para que nosotros no testifiquemos de Él, de nuestro Señor Jesús. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. Tómese esto bien en serio, porque siempre hablamos de la apostasía reversible y la apostasía irreversible. Pedro le negó 3 veces, pero Dios le dio la oportunidad. Yo quiero respetar lo que pueda enseñar otro maestro, pero con este versículo no lo puedo respetar, lo que enseña otro maestro. Porque lo que enseña a mí Jesús es esto: me niegas aquí delante de los hombres, esperemos a que llegue el día. Yo te niego delante de mi Padre Celestial. Y yo voy a ver quién puede cambiar ese decreto, porque ese no es un decreto mío, ese es un decreto del Señor Jesús. Ok, evitando la apostasía. Ya voy a terminar, hermano. Necesito evitar la apostasía. Con estos 2 versículos, no he terminado el tema, pero con estos 2 versículos voy a terminar. Nosotros, ¿qué dice aquí, por favor? Somos de Dios. Puse entre paréntesis: sentido de pertenencia. Soy de Dios, le pertenezco a Él. E identidad: soy un hijo de Dios. Ok, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice aquí, por favor? Nos oye. Pero esa palabra significa entender, así que lo próximo que se manifiesta para evitar la apostasía es, según este versículo, ese entendimiento. El que no es de Dios, el que no sea de Dios, no entiende, no oye, no entiende. Dice la Biblia: en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de la verdad. ¿En qué se conoce el espíritu de la verdad y el espíritu de error? En que tú oyes y obedeces. Manifestaciones del espíritu del anticristo dentro de la iglesia: oyes pero no obedeces. Impresionante. Y algunos ni oyen. Entonces,
pareciera ser que estamos hablando de una manifestación que se va a dar allá afuera. Pero donde se da es dentro de ¿dónde, por favor, hermano? De la iglesia. Ok, yo no quiero convencerlo, yo solo quiero mostrarle los versículos. Ok, entonces el espíritu de la verdad sería el equivalente al espíritu de Cristo, y el espíritu del error sería el equivalente al espíritu del anticristo. Entonces dice la Biblia 4:7, amado, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de ¿quién, por favor? Es de Dios. Entonces el próximo paso para evitar la apostasía es obediencia al mandamiento eterno. Y todo el que ama es nacido de Dios, eso es engendrado y nacido de nuevo, y conoce a Dios. Y el que no ama, ¿qué dice la Biblia, por favor? Ok, espíritu del anticristo dentro de la iglesia. Cristianos que justifican la enemistad. Cristianos que justifican el retener el perdón. Yo no me puedo reconciliar. Espíritu de anticristo dentro de la iglesia, dividiendo la iglesia, el enojo entre los hermanos, el espíritu del no perdón, la murmuración, la calumnia. Decimos que está allá afuera, pero donde se manifiesta es dentro de la iglesia. Porque el Señor con quien está trabajando es con nosotros. Esto es lo que yo quiero hacerle ver. El Señor con quien está trabajando es con usted y conmigo. Entonces el espíritu del anticristo es todo lo que se opone a la obra de Dios. Finalmente dice la Biblia, el que no ama, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? No conoce a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. Entonces termino presentándole las 7 cosas que evitan apostasía. Están en los 2 versículos, solo que como no están escritos en un orden, le quise poner el cronológico. ¿Qué evita la apostasía? Que usted sea un engendrado de Dios. ¿Qué evita la apostasía? Que usted sea un nacido de nuevo. ¿Qué evita la apostasía? Que usted sea obediente al mandamiento eterno. ¿Qué evita la apostasía? Que usted se vuelva templo del Espíritu Santo y que usted no acepte otro tipo de administración. ¿Qué evita la apostasía? Entendimiento. ¿Qué evita la apostasía? Revelación. ¿Qué evita la apostasía? Identidad. Y finalmente un sentido de pertenencia. Yo no me pertenezco, yo no soy mío, yo le pertenezco a Dios. Que el Señor te bendiga mucho, es mi deseo. Y que Dios quiebre el poder del espíritu del anticristo que ha sembrado tanta doctrina dentro de nosotros, precisamente para quebrar el poder santificador, purificador, el poder de quienes sencillamente deciden servir a Dios y no servir ni a su placer, ni a su deleite, ni a su conveniencia. Póngase de pie, quiero orar por usted. Lo quiero bendecir en el nombre de Jesús. Quizás yo quisiera que los ministros de la alabanza subieran, por favor. Y cantamos ese coro que cantamos en Santa Cena. Yo quisiera que lo volviéramos a cantar adorando unos minutos al Señor. Cierre sus ojitos. Aleluya. Gracias, Señor. Puedes quitar esto de pantalla y puedes poner el coro para que lo podamos cantar. Aleluya.
el síndrome del espíritu del anticristo dentro de la iglesia. Si hay un síntoma de esto que lo ha tocado, díganle al Señor: Señor, yo estoy seguro que yo te pertenezco, y lo único que tenemos que hacer es despojar, y que Dios tenga misericordia. Si usted siente que en su naturaleza le está costando obedecer, si en su naturaleza usted se da cuenta que está tomando actitudes de rebeldía, yo le suplico, hermano, que usted le pida a Dios: Señor, dame un corazón sensible, Señor. Yo quisiera pedirte, por favor, que le dijeras a Dios: Señor, ten misericordia, Señor, de mí. Y Pablo dijo que ninguno te engañe, así que no te permitas ni siquiera a ti mismo engañarte, ni siquiera a ti mismo. Necesitamos pedirle al Señor que todo lo que se opone a Él en nuestra vida, ya sea de una forma interna o de una forma externa, sea arrancado. Gloria a Dios, sea sacado en el nombre de Jesús. El Señor defina nuestro espíritu como un espíritu que está siendo ministrado por el Espíritu de Cristo. Padre, yo te estoy suplicando que tú nos rodees. Te estoy suplicando, Señor, que tú nos rodees. Señor, me he parado delante de esta congregación, pueblo que sé que amas. Señor, estoy usando la voz apostólica, estoy usando la voz profética para pedirte en el poderoso nombre de Jesús que tú quiebres con el poder de la oposición, que tú reprendas, Señor, toda exaltación que no sea a ti, que tú saques, Señor, de medio de nosotros todo culto que no sea a ti. Estoy suplicándote, Señor, que tú mires el corazón de los que han hecho del pecado un culto, Señor, porque no lo pueden dejar. Señor, yo te estoy pidiendo, por favor, que tú mires mi corazón, mires mi mente, mires mis sentimientos. Señor, no permitas que se siente otro, Señor, que no seas tú. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hay algo, Señor, que se ha querido venir a presentarse delante de nosotros como si fuera Dios, Señor, danos el poder, Señor, de discernirlo. Reprendemos el espíritu de Alejandro dentro de la iglesia, los defensores de hombres, pero que trabajan, Señor, con el cobre y con el bronce. Hombres y mujeres que con su oposición le hacen daño a la obra de Dios y le hacen daño, Señor, a los siervos de Dios.
Hombres, Señor, que se oponen vigorosamente a la palabra, a la doctrina, al evangelio. Se oponen, Señor, a la exhortación diciendo: palabra dura es esta. Oh, Jehová, Ibra, Masai, alabanda. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te estoy suplicando que hoy nos veamos como engendrados. Que hoy, Señor, se manifieste el nuevo nacimiento en tu iglesia. Que venga, Señor, un espíritu de obediencia, Señor, al mandamiento eterno. Yo necesito que usted me ayude a orar, hermano. Quisiera pedirle que usted abra su boca y usted le diga a Dios: Señor, soy templo del Espíritu Santo. Tú me sellaste para el día de redención, Señor. Abre tu boca y decláralo en el nombre de Dios. Señor, no permita que otro espíritu, Señor, se manifieste en medio de nosotros.